Lo de la lavadora de plata en Qatar, alguien va a tener que explicarlo. O vamos a tener, obviamente nosotros los periodistas, que investigar y contárselo. Porque resulta que no solo el dinero mal habido de la pirata del Caribe Delcy Rodríguez reposa por allá, o que detrás de bambalinas ha sido Qatar el propulsor de las últimas fulanas mesas de diálogo. Es que además, el dinero de la venta de los barriles de petróleo que recién envían a Estados Unidos también va a reposar en Qatar. Y no me queda más que pensar en una frase de mi madre para este tipo de situaciones, que dice: piensa mal y acertarás. Cuando les hablamos de la infiltración del dinero sucio chavista, algunos pensaron que era una exageración y hoy le podemos reafirmar que es peor de lo que se imaginan. Les hago una pregunta. ¿A cuenta de qué un funcionario, un contratista del Pentágono, filtraría información al régimen de Maduro de las conversaciones, de la data, de las reuniones y de las decisiones militares de los Estados Unidos si no es por dinero? Porque estamos claros que ideología no es. Esa no te la tienen. Ya les voy a hablar de este caso y de este sujeto que ahora está tras las rejas. Y tal y como le comentamos la semana pasada, el Senado de los Estados Unidos bloquea la ley que buscaba impedir a Trump más acciones militares en Venezuela. I'm sorry. El esfuerzo de los demócratas en salvar a los cabecillas del régimen de un dronazo tuvieron recorrido muy corto. El hijo de Ábalos en España afirma que Delcy Rodríguez estaba hasta hace nada de compras en Madrid y que Zapatero es realmente el presidente en la sombra. La agenda de María Corina Machado para el día de hoy será otro tema del video, al menos la que se conoce hasta el momento. Es sumamente importante. Ya sabe usted con quién se reúne, con el que puso a Maduro a bailar, pero de frío en una celda. Y no será la única visita de María Corina. Y llegan a Cuba militares heridos durante la captura de Nicolás Maduro. Y es que de todo esto y más vamos a hablar el día de hoy, jueves 15 de enero de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, como siempre, se llama Apolítico. Comenzamos. Señores, el filtrador ya está preso y la guerra por la información apenas acaba de comenzar. El presidente Donald Trump hizo algo que pocos esperaban ver en este momento de tensiones extremas. Habló públicamente, sin paños tibios, sobre la captura de un filtrador de información clasificada vinculado a la operación que terminó con la detención de Nicolás Maduro y señaló que esa persona ahora está en prisión. O sea, hasta le soplaron la operación a los inútiles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ni así pudieron retener al narco de Maduro más de 30 minutos. ¡Qué parranda de inservibles! El filtrador ha sido encontrado y está en la cárcel en este momento. Y ese es el filtrador sobre Venezuela. Un filtrador muy malo. Así que podría haber otros y les informaremos sobre eso. Estamos tras su pista, pero el filtrador ha sido encontrado y el filtrador está en la cárcel. Y probablemente estará en la cárcel por mucho tiempo. Veamos qué sucede. Lo que escuchó de Trump no fue un comentario casual entre bambalinas, fue un mensaje directo. Trump confirmó que quien supuestamente filtró el material sensible relacionado con la operación en Venezuela ya está tras las rejas y que la investigación continúa porque podrían haber más involucrados. Ay, ay, ay. El hombre en cuestión se llama Aurelio Luis Pérez Lugones, un contratista del Pentágono que tenía autorización de seguridad de altísimo nivel y que trabajaba como administrador de sistemas y especialista en tecnologías de la información. Según los documentos judiciales, este señor accedió sin permiso a los informes clasificados, los retiró del lugar del trabajo y se los llevó a su casa, donde las autoridades incluso encontraron documentos marcados como secretos en una lonchera dentro de su vehículo y ya eso de por sí es bastante grave. Pero la historia dio un giro todavía más intenso cuando en el marco de esa misma investigación sobre filtraciones, el FBI allana la casa de la periodista del Washington Post, Hannah Nathanson, y confiscó su teléfono, sus computadoras, la personal y la profesional, y otros dispositivos electrónicos. Y antes de que suene exagerado, dejemos algo claro. Ella no ha sido acusada de ningún delito y no es el objetivo principal de la investigación como le hicieron saber. Pero lo que hicieron las autoridades fue revisar su material para establecer qué información había recibido, cómo lo hizo
y si formó parte del canal donde se filtró esa inteligencia sensible. Y eso no es un allanamiento cualquiera, es toda una señal. Porque nunca antes, al menos no en muchísimos años, y con ese nivel de impacto político, se veía al gobierno estadounidense registrar la residencia de un periodista en un caso que directamente involucra operaciones militares y planes estratégicos en el extranjero. Bastante delicado. La fiscal general Pam Bondi no se quedó callada. En redes sociales defendió la medida y dijo que la administración no toleraría filtraciones ilegales de información clasificada que ponen, por supuesto, en peligro la seguridad nacional a los hombres y mujeres que sirven al país. Y esto fue lo que dijo. Y Sean, la primera enmienda es un principio fundamental, pero esto no se trata de eso. Esto se trata de material clasificado que podría poner vidas en peligro. Y este especialista en informática que trabajó para el Departamento de Guerra, y Pete Hegseth, este hombre que trabajó como contratista de informática que tenía información clasificada, ahora está acusado de filtrar información clasificada. Era amigo del FBI, colaboraba con el FBI, pudo involucrar a un adversario extranjero, podría poner en peligro las vidas de nuestros militares. Así que hoy se ha informado que los grandes hombres y mujeres del FBI ejecutaron una orden de registro bajo la dirección de Kash Patel y mi oficina en la casa del reportero, incautando los dispositivos que contenían material clasificado en relación con nuestros adversarios extranjeros. Y eso es lo que estamos investigando ahora, porque el tipo del Departamento de Informática está en la cárcel. El presidente Trump lo ha dejado muy claro. No pondrás en peligro a los hombres y mujeres de nuestro ejército y no filtrarás información clasificada. No se trata de una declaración burocrática. Es la línea dura del gobierno de Trump que ha sido llevada al extremo. Porque cuando un contratista con acceso privilegiado se lleva información secreta a su casa y se la pasa a un medio, eso no es una filtración. Es una fuga de seguridad nacional, incluso un robo. Y cuando el FBI allana la casa de una periodista en el marco de esa fuga, no es una investigación simplemente, es una advertencia. Una advertencia quizá para el periodismo, otra para los que manejan la información sensible y otra más clara todavía para quienes piensan que pueden jugar con los secretos del Estado sin consecuencias. Este caso tiene o tendrá resonancias históricas. El gobierno estadounidense ha perseguido filtradores ya en el pasado, desde Edward Snowden hasta el caso de Jack Teixeira, y lo ha hecho bajo cargos de retención ilegal de información de defensa nacional. Pero rastrear, arrestar y poner en prisión a un contratista que presuntamente sacó inteligencia vinculada a una operación reciente de altísimo perfil internacional y luego registrar a una periodista en la misma causa es algo que no se veía desde hace mucho tiempo en este país. Hay quienes seguramente van a aplaudir esto como defensa de la seguridad nacional, y es cierto. Hay quienes también van a verlo como una escalada peligrosa contra la libertad de prensa, ya usted sabe quiénes serán. De hecho, organizaciones de los derechos de los medios y defensores de la libertad de expresión ya han expresado alarma por la naturaleza de la búsqueda en casa de Nathanson, calificándola de profundamente preocupante y potencial amenaza a protecciones constitucionales. Pero aquí, señores, no hay medias tintas. Esto es un choque frontal entre el Estado y los límites del periodismo investigativo. Y como suele ocurrir, la verdad, esa que pocos se atreven a contar, es que la información clasificada no está ahí solamente para proteger un secreto gubernamental, está ahí para proteger vidas, operaciones estratégicas e intereses nacionales que cuando se exponen prematuramente ponen en riesgo a quienes ejecutan las misiones o quienes negocian, no solo las vidas norteamericanas, sino también, y piénselo, las vidas venezolanas que adolecían la dictadura de Maduro y que ahora siguen adoleciendo las arbitrariedades y la maldad calculada de los siniestros hermanos Rodríguez. El filtrador es muy malo y probablemente pasará mucho tiempo preso. Con eso, no está solo castigando una transgresión legal, está enviando un mensaje que dice: nadie, ni contratista ni periodista, está por encima de la seguridad de este país. En tiempos donde Venezuela, petróleo, operaciones militares, política internacional están cruzados como jamás se había visto, ese mensaje resonará más fuerte de lo que muchos pueden creer. Pero esto no es el final de la historia, es apenas el primer acto de una guerra silenciosa por la información y la más compleja desde la era digital. El sucio dinero del chavismo
ha infiltrado demasiados estamentos y ha comprado demasiadas voluntades a costa de sangre del venezolano. Y no estoy diciendo que este sea el caso porque no tengo pruebas. Pero ya sabemos, mientras tanto, pienso mal y quién sabe si voy a acertar. Porque quien controla la narrativa también controla la estrategia. Y el Senado de los Estados Unidos bloqueó este miércoles el proyecto de ley que buscaba limitar los poderes militares del presidente Donald Trump para evitar que tuviera continuidad a las futuras acciones militares en Venezuela. Los republicanos detuvieron el proyecto de ley bajo el argumento de que se trataba de una moción irrelevante debido a que las acciones militares de la administración Trump en Venezuela ya han terminado, de momento. Y esto, de acuerdo a los líderes del partido durante esta sesión. Con 51 votos a favor y 50 votos en contra la medida, quedó congelada, luego de que había avanzado de forma simplemente simbólica la semana pasada y que lo tocamos en el programa. Los senadores republicanos Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Ron Paul de Kentucky se habían unido a todos los demócratas para votar a favor de continuar considerando la resolución, o sea, que andan ya con la careta quitada a todo lo que da. De acuerdo con senadores como el republicano Josh Hawley, la decisión de no limitar los poderes bélicos de Estados Unidos sobre Venezuela también pasó por las declaraciones compartidas por el secretario de Estado Marco Rubio, quien había asegurado a los congresistas que era nula la posibilidad de desplegar tropas en territorio venezolano. Los republicanos reforzaron la idea diciendo que con la operación del 3 de enero, con la que se capturó al tirano y también a la delincuente de su esposa, Araceli Flores, había concluido su accionar en la nación suramericana. De acuerdo con los legisladores oficialistas, Rubio se comprometió a comparecer en las próximas semanas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para discutir sobre el actuar en Venezuela durante los últimos meses. Pero les paso un dato por si acaso. Las tropas siguen allí y los sobrevuelos de aviones de inteligencia también. Y tal y como dijo el representante Carlos Jiménez el día de ayer. Todavía hay muchas personas adentro de Venezuela que tienen cargos aquí en los Estados Unidos, que tienen recompensas aquí entre los Estados Unidos. Así que todo depende en la acción. Si es una acción militar, sí necesita la aprobación del Congreso, pero si es una acción para arrestar estos miembros que tienen cargos aquí en los Estados Unidos, no necesita la aprobación del Congreso. Yo no creo que es aceptable tener esta cosa, este régimen por años, es por meses. Es una transición, pero tenemos que llegar a esa transición lo más rápido posible. Esto no termina hasta que termina. Y creo que estamos lejos de la purga que necesita Venezuela como para ser grande de nuevo, o como le gustaría a Trump decirlo, to make Venezuela great again. Porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, almorzarán en la tarde de hoy en la Casa Blanca para abordar la situación de Venezuela tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro. Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12:30 hora de Washington en un comedor privado de la Casa Blanca y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa, ni tampoco para filtradores. Hasta ahora, Trump ha excluido a Machado y, por supuesto, a la oposición venezolana de este proceso de transición en Venezuela a nivel narrativo al menos, donde la ilegítima vicepresidente Delcy Rodríguez asumió el poder ilegítimamente como presidente encargado con el aval de Washington, algo que, por muy estratégico que sea, no deja de sonar y de saber muy mal. Porque en estos casos es importante lo que está de fondo, pero también la forma. Machado ha manifestado públicamente su deseo de compartir el Premio Nobel de la Paz con Donald Trump, quien aspira a obtener ese galardón también. Esto como un intento de acercar posiciones con el mandatario, aunque el Comité Nobel ha advertido que el premio es intransferible. El congresista Mario Díaz Balart ha rescatado la importancia de este encuentro. Reuniones personales con el presidente de los Estados Unidos no es algo que ocurre todos los días. Así que eso demuestra el respeto que se le tiene a María Corina Machado. Y obviamente en el Congreso hay también mucho respeto hacia ella. Ella es la líder indiscutible cuando haya elecciones en Venezuela, y eso se aproxima cada día más. Yo creo que la próxima persona electa, la próxima presidenta electa de Venezuela va a ser María Corina Machado. Pero no ha sido el único, porque también la congresista María Elvira Salazar ha destacado la visita de María Corina a la Casa Blanca. Además, con un banner electrónico muy particular detrás de ella, ya va a ver en el video, un rotativo de la propuesta de ley Dignity, que impulsa un camino para los venezolanos exiliados
hacia la normalización de su estatus, bajo ciertos criterios, por supuesto, entre otras cosas que impulsa la ley. Estoy encantada que Corina pueda venir a Washington, la vamos a recibir, espero verla, y sabemos que Corina se ha ganado todo lo que tiene. ¿Qué expectativa tiene de la reunión? La expectativa es que ella le va a explicar al presidente quién es, lo que hizo, que la evidencia empírica es aplastante a favor de ella. Ella fue la que organizó, ella es la oposición, ella es la que organiza el cómo demostrarle al mundo que Maduro se estaba robando las elecciones después de haber firmado el Tratado de Barbados, prometiéndole a la administración del presidente Biden de que él iba a respetar los resultados de esa elección. ¿Debe liberar la transición, María Corina? ¿Es lo que piensa usted que puede pasar? Yo pienso que María Corina debe estar involucrada en todo lo que se trata de la transición y el llevar Venezuela nuevamente a una democracia como lo fue hace 25 años. La reunión se celebrará un día después de que Trump y Delcy Rodríguez mantuvieran una conversación telefónica en la que abordaron asuntos relacionados con petróleo, con minerales, con comercio, seguridad, y en la que Delcy, como siempre, por debajo de la mesa, intenta a gritos llamar la atención de Trump y torpedear los esfuerzos de la única que tiene legitimidad política en el país en este momento, María Corina. El presidente afirmó que Delcy es una persona fantástica y que se está logrando un proceso tremendo para estabilizar Venezuela. Y a su vez, según la ilegítima encargada, la contrabandista, la pirata del Caribe, la llamada fue larga, productiva y cortés y se desarrolló en un marco de respeto mutuo. Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano. Pero entonces, ya que estamos hablando de esto, voy a aprovechar para recordarle al presidente Trump, muy respetuosamente, lo fantástica que es la contrabandista de Delcy Rodríguez. Porque Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos en España, ha asegurado que Delcy Rodríguez estuvo recientemente en ese país, en España, pese a las sanciones europeas que pesan sobre ella. Lo ha dicho en una entrevista concedida al programa El Precio de, que Telecinco emitió este miércoles, en la que ha relatado las supuestas visitas de esta contrabandista venezolana a Madrid. Ha vuelto sobre el episodio también del aeropuerto de Barajas de enero de 2020 y además ha señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como una figura clave en la relación entre España y Venezuela. Según su testimonio, Delcy Rodríguez ha estado hasta hace nada en Madrid moviéndose con normalidad por zonas comerciales de alto nivel. Ha venido incluso con sanciones impuestas. Ha estado también por Serrano, la segunda calle más cara de España, para irse de compras o para visitar una clínica estética, afirmó. La mención concreta a la arteria de lujo madrileño no es casual. Serrano concentra algunas de las boutiques y los establecimientos más exclusivos de la capital y que le encanta a estos socialistas como Delcy, y además simboliza un tipo de presencia pública difícil de conciliar con el estatus de persona sancionada por la Unión Europea. Las palabras de Ábalos hijo no se limitan a describir una visita reciente, sino que sugieren una pauta de movimientos posteriores al episodio que, en enero de 2020, provocó una tormenta política judicial. Aquel día, recordarán, el avión en el que viajaba Delcy Rodríguez hizo escala en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid, Barajas, una parada que dio lugar al llamado Delcy Gate y que fue examinada por el Tribunal Supremo de España y por juzgados madrileños a la luz de la normativa comunitaria que prohíbe la entrada al espacio Schengen de personas determinadas por sanciones, como Delcy, la magnífica, la maravillosa. En su relato, Víctor Ábalos sostiene que nadie en el gobierno conocía que hubiera sanciones sobre Delcy cuando se produjo aquella escala. La afirmación, presentada como una especie de explicación interna de lo ocurrido, desplaza el foco hacia las decisiones tomadas en la cúpula del Ejecutivo español. Según él, fue el propio Pedro Sánchez, el nefasto Pedro Sánchez, quien llamó a su padre, al padre de Ábalos, para que acudiera a Barajas, y su misión era evitar que Delcy pisara el espacio Schengen. Esto lo explicaba el hijo, dibujando la intervención del entonces ministro de Transporte como una operación para impedir una infracción formal de la normativa europea. Esa versión sitúa a José Luis Ábalos como un ejecutor de órdenes presidenciales en una situación diplomáticamente delicada y no como un actor autónomo. El hijo del exministro no aporta una documentación que respalde su afirmación, pero insiste en que la cadena de decisiones, tal y como él la conoce, partió directamente de la Moncloa. El grupo Mediaset,
ya ha adelantó el día de ayer que la entrevista abordará con mayor detalle quién invitó a Delcy Rodríguez y con qué objetivo, así como el papel que desempeñaron tanto Sánchez como José Luis Rodríguez Zapatero en aquella visita. El programa lo vamos a buscar el día de hoy y promete, por tanto, es una reconstrucción desde dentro de uno de los episodios más controvertidos de la política exterior española reciente, y qué raro, involucra a un chavista, ¿verdad? El nombre de Zapatero ocupa el lugar central en el discurso de Víctor Ábalos. El expresidente socialista es descrito como el presidente en la sombra y como la persona que dirige la posición de España en el orden internacional. En particular, lo vincula de forma directa con Venezuela y dice, se ha beneficiado de muchas actividades en Venezuela. Si él cae, el presidente Sánchez va a tener que dar muchas explicaciones. Una frase que apunta a una relación de dependencia política entre el actual gobierno de Sánchez y la actividad del ex jefe del Ejecutivo en nuestro país. La acusación, formulada sin entrar en detalles concretos, sugiere que Zapatero no solo actúa como mediador o como un interlocutor, sino como una figura con la capacidad real de condicionar la acción exterior del Estado. La entrevista también introduce otros asuntos sensibles, como la relación de Begoña Gómez, la mujer del presidente de gobierno, con el rescate de Air Europa, donde además, sí, que usted lo sabe, también está salpicada Venezuela. Y por si fuera poco, la identidad de quienes autorizaron el rescate de la aerolínea Plus Ultra, dos operaciones que han sido objeto de controversia pública. Más allá de las cuestiones internacionales, Víctor Ábalos dedica una parte importante de sus declaraciones a describir el vínculo entre su padre y Pedro Sánchez. Lo presenta como una relación de máxima confianza, la relación más cercana que uno se puede imaginar, ha dicho. No le cabe a nadie en la cabeza que no eran amigos. Es indiscutible. Mi padre, dice él, era el confidente de Sánchez. Siempre le demostró cariño, amistad y afecto, antes de añadir una frase que introduce una tensión latente. Mi padre tiene información. Soltó ahí la pubita. Y vaya que debe tenerla, porque allí se hizo una transacción del oro de nuestras reservas, o sea, la muy agradable Delcy Rodríguez se robó el oro de nuestro país para venderlo a precio de gallina flaca con intermediadores de España como si fuera una piedrera. Punto. Y hace escasas horas arribaron a Cuba los soldados venezolanos que defendieron la patria de Bolívar y a su líder Nicolás Maduro sin éxito. Algunos que quedaron para contarlos, por supuesto. No, ya va. Ok. No. Me confirman que eran militares cubanos operando en suelo venezolano. Y tienen el descaro de hablarnos de invasiones. Te tienes que reír. Procedentes de la República Bolivariana de Venezuela y acompañados por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, arribaron a la patria los combatientes cubanos heridos durante la reciente agresión militar de los Estados Unidos a la hermana nación. A recibirlos en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de la FARC y del Interior respectivamente, le transmitieron un saludo fraternal, el reconocimiento y la admiración del pueblo cubano. En el recibimiento, los heroicos combatientes reconocieron el valor y el compromiso de sus 32 compañeros caídos durante el ataque imperialista contra Venezuela, quienes cumplieron con la promesa de jamás rendirse ante la amenaza. Cada uno de estos combatientes defendieron con su valentía el legado de Fidel y Chávez, la paz, la soberanía y la dignidad de nuestra América. Y es que del régimen negar que tenía militares cubanos desplegados en Venezuela, ahora vemos cómo los reciben en silla de ruedas. Y por si fuera poco, entonces aparece el día de ayer el narcoministro Padrino López a decir pistoladas de que se siente orgulloso de los traquetos estos que se visten de verde en nuestro país, que son unos tipos bravísimos, que son unos vencedores y tal. Y bueno, tendremos que agradecerle entonces al señor Padrino López, en nombre de todos los venezolanos de bien, por su asombrosa muestra de incompetencia, de cobardía y de traición. Como leí en X, Padrino le subió el nivel de chambonería militar a una escala que difícilmente va a poder ser superada. Por favor, Padrino, sigan venciendo así. Claro que sí. The Wall Street Journal revela que hay un memorando secreto del Departamento de Justicia que destaca el apoyo de la oposición venezolana a la acción estadounidense para derrocar a Maduro y que ayudó a la argumentación legal del presidente Trump para su captura. Repito, The Wall Street Journal. No fue algo que se me ocurrió de la nada. Además, el regreso de la cochambre dictatorial a la red social X y las manipulaciones
y la acusación del inmoral de Jorge Rodríguez al foro penal y, por supuesto, la respuesta de la misma organización. Y mucho más. ¿En dónde? En este video que te dejo por acá como recomendación. Si no lo has visto, date una pasadita, dale la oportunidad. Día importante hoy, ya veremos qué sucede. Porque como siempre digo, libertad o nada, señores, porque seremos libres. Claro que sí.